En su lujosa mansión en La Moraleja, una exclusiva zona residencial de Madrid, Alejandro Mendoza despertó con una duda que le corroía por dentro. Su bella, prometida de la alta sociedad, lo miraba con impaciencia mientras planeaba gastos exorbitantes. Un accidente inesperado revelaría la verdad sobre quienes le rodeaban y cambiaría su vida para siempre. Antes de comenzar esta emocionante historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Eran las 7:30 de la mañana cuando el despertador de lujo importado de Suiza sonó en el dormitorio principal de la mansión Mendoza. Alejandro, de 32 años, levantó lentamente de su cama de 2 metros, con sábanas de 1000 hilos de algodón egipcio. A través de los amplios ventanales que daban al jardín, los primeros rayos de sol iluminaban un día que cambiaría su vida para siempre. «Ya te has despertado, mi amor». Carla apareció en el umbral de la puerta, envuelta en un exclusivo conjunto de seda roja que combinaba con su pintalabios. El aroma de su perfume francés de 150 euros inundó la habitación. «Recuerda que hoy tenemos cita con el organizador de bodas más solicitado de la ciudad». Alejandro suspiró mientras pasaba la mano por el pelo perfectamente cortado. Había algo en la sonrisa de Carla que no llegaba a sus ojos. «¿No podemos posponerlo?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. «La fusión con el Grupo Inmobiliario Rivera me está agotando». Carla frunció el ceño, arrugando la frente recién retocada con Botox. «Ya lo hemos pospuesto 3 meses, Alejandro. ¿Es que no quieres casarte conmigo?» Antes de que él pudiera responder, llamaron suavemente a la puerta. Era Elena, la empleada doméstica que trabajaba en la mansión desde hacía 5 años. Vestía un sencillo uniforme gris con delantal blanco y mantenía la mirada baja, mientras entraba con el desayuno. «Con permiso, señor», murmuró con voz suave. «Le he traído el zumo de naranja recién exprimido y las tostadas integrales como le gustan al señor». «Gracias, Elena», respondió Alejandro, notando cómo la joven colocaba la bandeja con cuidado sobre la mesita auxiliar. Carla puso los ojos en blanco. «Por Dios, Elena, no puedes esperar a que terminemos de hablar», dijo con desdén. «Y cambia esas sábanas hoy mismo. Ya tienen al menos 2 días». Elena asintió sin levantar la vista, pero Alejandro no dejó pasar el ligero temblor en sus manos. «No hace falta que le hables así», intervino con firmeza. «Elena solo está haciendo su trabajo». «Como quieras». Carla agitó la mano con indiferencia, mientras revisaba su móvil de última generación. «La alianza que he elegido cuesta 40.000 euros y ni siquiera me has dicho si te gusta». Fue en ese exacto instante cuando algo hizo clic en la mente de Alejandro. 3 años de relación y nunca había visto a Carla preocuparse por nadie que no fuera ella misma. La duda que le atormentaba desde hacía meses cristalizó en una idea descabellada. «¿Realmente me amas a mí o amas mi dinero?». Las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Carla se transformó primero en sorpresa, luego en indignación calculada. «¿Cómo puedes preguntarme algo así?». Su voz tembló teatralmente, después de todo lo que hemos vivido juntos. Elena se escabulló discretamente de la habitación, pero no antes de que Alejandro notara algo en sus ojos, en compasión. Aquella tarde, durante una reunión con su mejor amigo y médico personal, Javier, Alejandro compartió el plan. «Estás completamente loco», dijo Javier, ajustándose las gafas mientras revisaba los resultados del último chequeo de Alejandro. «Fingir una parálisis temporal para probar si tu prometida te ama de verdad». «Serán solo 2 semanas», insistió Alejandro, tamborileando nerviosamente los dedos sobre el escritorio de caoba. «Diré que tuve un accidente en el gimnasio, una lesión temporal en la columna. Quiero ver quién está realmente a mi lado por mí, no por mi patrimonio». Javier negó con la cabeza. «Técnicamente, no estaría violando ningún código ético si simplemente me quedo callado sobre tu farsa», murmuró. «Pero esto va a terminar mal, te aviso». Y las 18:15 todo estaba preparado. Javier llamó a Carla con voz grave, explicando que Alejandro había sufrido un accidente durante el entrenamiento.
parálisis temporal de cintura para abajo, dijo. Necesitará cuidados constantes durante al menos 2 semanas. La reacción de Carla fue instantánea y dramática. Llegó a la clínica privada donde Alejandro estaba ingresado con los ojos rojos de un llanto que parecía calculado. Vestía un conjunto negro que parecía más adecuado para una sesión de fotos de moda que para visitar a un enfermo. «Mi amor», exclamó, lanzándose sobre la cama del hospital. «No me lo puedo creer. ¿Qué vamos a hacer ahora?» Alejandro, interpretando su papel a la perfección, tomó su mano con expresión abatida. «El médico dice que es temporal, pero voy a necesitar ayuda con todo», dijo. Con absolutamente todo. Vio un destello de horror cruzar los ojos de Carla. «Claro, mi bien», respondió ella, aunque su voz había perdido el entusiasmo. «Voy a estar contigo en todo momento». Pero aquella misma noche, cuando Alejandro fue trasladado a la mansión, Carla ya tenía una excusa. «Necesito coordinar la cancelación de los compromisos con los proveedores de la boda», explicó mientras se aplicaba crema hidratante de 200 euros en las manos. «He contratado enfermeras, pero solo pueden empezar mañana. ¿Te apañas esta noche?» Fue entonces cuando Elena, que había permanecido en las sombras, dio un paso al frente. «Puedo cuidar de él esta noche, señorita», ofreció con voz firme pero respetuosa. «Mi abuela estuvo postrada en cama durante 3 años. Sé cómo atender a alguien en esa condición». Carla pareció aliviada, casi agradecida por tener una excusa para irse. «Perfecto. Te pago horas extra», dijo, aunque todos sabían que sería Alejandro quien pagaría. «Te llamo mañana, mi amor». El beso que dejó en la frente de Alejandro fue tan ligero como insincero. Cuando la puerta principal se cerró, tras Carla, un silencio incómodo invadió la habitación. Alejandro observó a Elena, que organizaba meticulosamente los medicamentos falsos que Javier había recetado. «No tienes que hacer esto», dijo él sintiendo una punzada de culpa. «¿Puedo llamar a otra persona?» Elena lo miró directamente por primera vez en 5 años. Sus ojos marrones, cálidos y sinceros, contrastaban con la frialdad calculada de Carla. «Lo hago porque quiero». «Señor», respondió, con una dignidad que lo dejó sin palabras. «Nadie merece quedarse solo cuando sufre». Había algo en su voz, en la manera en que sus manos, curtidas por el trabajo duro, acomodaban las almohadas o con delicadeza, que provocó un nudo en la garganta de Alejandro. Por primera vez, en años, alguien lo veía como persona, no como una cuenta bancaria, y aquella noche, mientras fingía dormir, escuchó a Elena hablar suavemente por el móvil. «Mamá, voy a llegar tarde a casa. El señor Alejandro me necesita». «No, no, es por el dinero. Nadie merece sufrir solo, ni siquiera los ricos». Fue en ese momento que Alejandro comprendió que su plan podría revelar mucho más de lo que había anticipado, y mientras la luna iluminaba la habitación, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. La prueba había comenzado, pero él ya había descubierto una verdad que cambiaría su corazón para siempre. El reloj de pared importado de Alemania marcaba las 8:45 cuando los primeros rayos de sol entraron por las cortinas seda en el dormitorio principal. Alejandro estaba despierto desde las 6, atrapado en la farsa que él mismo había creado. Durante la noche, había necesitado mantener la compostura cada vez que Elena entraba silenciosamente para comprobar si necesitaba algo, resistiendo el impulso de confesar el engaño cuando la veía exhausta, pero decidida a cuidarlo. El sonido de tacones, resonando sobre el mármol italiano del pasillo, anunció la llegada de Carla. Entró como un torbellino perfumado, vestida con un traje de chaqueta de 2.000 euros y joyas que brillaban ostentosamente bajo la luz de la mañana. «Buenos días, mi amor», saludó, manteniendo una cautelosa distancia de la cama. «¿Cómo ha ido la noche?» Antes de que Alejandro pudiera responder, Carla se giró hacia Elena, que preparaba discretamente una bandeja con el desayuno. «¿Por qué la enfermera profesional que contraté no está aquí?», preguntó con irritación mal contenida. Elena, con ojeras visibles bajo su postura erguida, respondió con calma. «Llamó hace media hora, señorita.
Dijo que llegaría tarde a causa del tráfico en la M30. Carla resopló y sacó su móvil de última generación. Increíble. Estamos pagando 400 euros al día y ni siquiera es puntual. Alejandro observó la escena con interés renovado. En los 5 años que Elena trabajaba para él, nunca la había observado realmente. Sus movimientos eran eficientes, pero gentiles. Su presencia constante, pero discreta. Ahora, notaba los pequeños detalles. Cómo había memorizado exactamente la cantidad de azúcar que le gustaba en el café. Cómo había colocado el periódico doblado, precisamente en la sección de economía que él leía cada mañana. «Gracias por haberte quedado toda la noche, Elena», dijo Alejandro, sorprendiendo tanto a la empleada como a Carla con la sinceridad en su voz. Elena esbozó un pequeño primer plano rápidamente contenido. «No hay nada que agradecer, señor». Carla entrecerró los ojos detectando algo diferente en el intercambio. «Bueno, puedes irte a descansar», ordenó con un gesto displicente. «La enfermera se encarga ahora». «Prefiero que Elena se quede», intervino Alejandro con firmeza. «Me siento cómodo con sus cuidados». Un silencio tenso invadió la habitación. Carla parpadeó 3 veces, procesando lo que acababa de oír. «Como quieras», concedió finalmente, verificando su reloj de platino con diamantes. «Tengo un compromiso con Carolina en el spa a las 10. Imposible cancelar. Estoy esperando hace un mes por este tratamiento exclusivo». Alejandro asintió lentamente. Primer día de su supuesta parálisis y Carla ya priorizaba un tratamiento de belleza. «Claro, entiendo», respondió, estudiando cuidadosamente su reacción. «La salud es lo primero». Un destello de alivio cruzó el rostro perfectamente maquillado de Carla. «Sabía que lo entenderías, mi amor, siempre tan comprensivo». Se inclinó para besarlo superficialmente en la mejilla. «Vuelvo para el almuerzo, quizás». Cuando la puerta se cerró tras ella, Elena continuó arreglando silenciosamente la habitación. Alejandro la observó durante varios minutos, notando el cuidado con que trataba sus pertenencias, hasta las más insignificantes. «¿Puedo preguntarte una cosa, Elena?», dijo finalmente. Ella se detuvo, sorprendida por la iniciativa de conversación. «Claro, señor. ¿Por qué te quedaste anoche?» Podrías haber esperado a la enfermera profesional. Elena pareció considerar la pregunta con seriedad. «Mi madre siempre dice que el dinero no compra el cuidado verdadero, señor», respondió mientras acomodaba meticulosamente las almohadas. «Una enfermera puede conocer los procedimientos, pero no conoce sus hábitos, lo que le da confort. Y en momentos difíciles, esos pequeños detalles marcan la diferencia». Algo en la simplicidad profunda de su respuesta tocó una fibra olvidada en Alejandro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había preocupado por su confort? No por su fortuna. A las 11:20, el interfono sonó. Era Javier, que entró en la habitación con su maletín médico, interpretando perfectamente su papel en la farsa. «Buenos días, Alejandro», saludó profesionalmente mientras cerraba la puerta. «¿Cómo está nuestro paciente hoy?» Elena se dispuso a salir para darles privacidad, pero Alejandro la detuvo. «Puedes quedarte, Elena. Confío en ti». Las palabras salieron naturalmente, y solo después de pronunciarlas, Alejandro se dio cuenta de la verdad que contenían. Él realmente confiaba en ella, más que en muchas personas de su círculo social. Javier arqueó una ceja, pero prosiguió el falso examen médico. Cuando terminó, pronunció el diagnóstico ensayado. «La parálisis persiste, pero veo buenas señales. Con terapia adecuada, puedes recuperar la movilidad en aproximadamente 2 semanas». 2 semanas. La voz de Carla resonó desde la puerta. Había vuelto, inesperadamente, con el pelo perfectamente peinado y una expresión de preocupación que no alcanzaba sus ojos. «¿No puede ser menos tiempo, doctor?» Javier mantuvo su compostura profesional. «La columna vertebral no es algo con lo que se deba jugar, señorita. 2 semanas. Es un pronóstico optimista». Alejandro observó cómo el rostro de su prometida se transformaba sutilmente, calculando los inconvenientes que esta situación le causaría.
Tenemos la cena benéfica de los García Loyola este fin de semana, comentó Carla, como si asistir a un evento social fuese más importante que la salud de su prometido. Todo el mundo va a estar allí. Puedes ir sin mí, sugirió Alejandro, observando atentamente su reacción. Pero hemos invertido 10.000 euros en nuestros trajes combinados, exclamó ella antes de recomponerse rápidamente. Quiero decir, no conseguiría divertirme sabiendo que tú estás aquí sufriendo, mi amor. El intercambio fue interrumpido por la llegada de don Ricardo Mendoza, padre de Alejandro, un hombre de 70 años, con el porte distinguido que solo décadas de riqueza pueden conferir. A pesar de su avanzada edad, su presencia imponía respeto inmediato. ¿Diablos ha pasado?, demandó entrando a pasos largos en la habitación. Me entero por mi asistente que mi hijo está paralítico y nadie se digna a llamarme directamente. Carla inmediatamente adoptó una postura solícita. Don Ricardo, intenté contactarlo anoche, pero su secretaria dijo que usted estaba en una reunión importante en Tokio. El anciano ignoró el comentario y se acercó a la cama de su hijo, su rostro normalmente impasible mostrando genuina preocupación. Alejandro, ¿cómo ha sucedido esto? Mientras Alejandro relataba la historia fabricada del accidente, en el gimnasio, notó algo extraordinario. Elena, silenciosamente, había colocado una taza de té caliente al lado de su padre exactamente como le gustaba. Negro, sin azúcar, con una rodaja de limón. Un detalle que ni siquiera Carla conocía después de 3 años de relación. Don Ricardo tomó la taza automáticamente, agradeciendo con un movimiento de cabeza a la empleada. Ese simple gesto reveló a Alejandro una faceta más de Elena. Ella observaba y recordaba lo que era importante para cada persona, sin esperar reconocimiento. El médico dice que voy a necesitar cuidados constantes por 2 semanas, explicó Alejandro, observando las diferentes reacciones alrededor de la habitación. Don Ricardo asintió con decisión. Voy a contratar al mejor equipo médico, declaró sacando el móvil. Ya me he encargado de eso, don Ricardo, intervino Carla rápidamente. Tengo todo bajo control. El anciano la evaluó con mirada crítica. ¿Y cómo va a conciliar eso con su agenda social llena, querida?, preguntó con un tono que sugería que ya conocía la respuesta. Carla palideció levemente. El bienestar de Alejandro es mi prioridad absoluta, respondió con firmeza ensayada. Claro que tengo compromisos que no puedo cancelar sin consecuencias para la imagen de la empresa, como usted entenderá. Don Ricardo emitió un sonido que podría ser interpretado como una risa seca. Claro, replicó con ironía mal velada. La imagen de la empresa. Elena, percibiendo la tensión creciente, discretamente comenzó a retirarse. Don Ricardo lo notó. «Usted es Elena, ¿cierto?», preguntó, sorprendiendo a todos. «La hija de doña Rosa, que trabajó para nuestra familia durante 20 años». Elena asintió, claramente sorprendida por ser reconocida. «Sí, señor. Mi madre siempre habla con mucho respeto de la familia del señor». Don Ricardo asintió con aprobación. Doña Rosa fue la única persona, además de mi difunta esposa, que supo cuidar de esta casa como un hogar, no como un museo. Se giró hacia su hijo. Si necesitas a alguien en quien confiar plenamente durante la recuperación, ella sería mi recomendación. Las palabras del patriarca cayeron como una bomba en la habitación. Carla apenas consiguió disimular la indignación. Don Ricardo, ya he contratado profesionales o cualificados. Elena tiene sus propias responsabilidades en la casa. Puedo hacer las 2 cosas. Intervino Elena con una firmeza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Inmediatamente bajó la mirada. Si el señor Alejandro lo prefiere así, claro. La decisión tomó forma en la mente de Alejandro con claridad cristalina. Quiero que sea Elena quien coordine mis cuidados, declaró, sabiendo que estaba elevando las apuestas en su propio juego. Confío en su juicio. El rostro de Carla se transformó en una máscara de frustración mal contenida, mientras don Ricardo sonreía con aprobación mal disimulada. Perfecto, concluyó el anciano.
Y ahora, si me disculpan, necesito conversar con mi hijo en privado. Cuando todos abandonaron la habitación, don Ricardo se sentó al lado de la cama, estudiando a su hijo con la mirada penetrante que había intimidado a cientos de ejecutivos a lo largo de 4 décadas. ¿Qué estás tramando de verdad, Alejandro?, preguntó directamente. Te conozco desde que naciste. Tú no estás paralítico. El shock dejó a Alejandro momentáneamente sin palabras. Su padre siempre había sido perspicaz, pero esto superaba todas las expectativas. Don Ricardo sonrió con astucia. Moviste levemente el pie cuando Carla mencionó la cena de los García Loyola. Un espasmo de irritación, supongo. Acorralado, Alejandro decidió confiar en su padre. Le explicó el plan. La duda sobre los verdaderos sentimientos de Carla, su necesidad de saber quién estaba realmente a su lado por él, no por el dinero. Para su sorpresa, don Ricardo no lo reprendió. En cambio, una sombra de tristeza cruzó su rostro curtido. Tu madre hizo lo mismo conmigo, ¿sabías?, reveló con voz baja antes de aceptar mi petición de matrimonio. Fingió que la familia había perdido temporalmente la fortuna. Desaparecí inmediatamente de su vida, como todos los pretendientes, excepto uno. No sabía eso, murmuró Alejandro, imaginando a su refinada madre ejecutando un plan semejante. Hay mucho que no sabes sobre ella. Don Ricardo suspiró. Era extraordinaria, no por la belleza o por la familia, sino por la capacidad de ver el alma de las personas. Hizo una pausa significativa. Como tu Elena. Ella no es mi Elena, corrigió Alejandro automáticamente, sintiendo un inexplicable calor en las mejillas. Padre lo miró con una mezcla de diversión y sabiduría. Todavía no, respondió. Simplemente. Voy a seguir tu juego, hijo, pero recuerda que las mentiras, incluso bien intencionadas, tienen consecuencias. Cuando el padre se fue, Alejandro se quedó sumergido en pensamientos contradictorios. La comparación con su madre, una mujer que siempre había admirado por su integridad y perspicacia, le había afectado profundamente. ¿Estaría realmente buscando la verdad o simplemente justificando una intuición que ya tenía sobre Carla? Sus reflexiones fueron interrumpidas por un toque suave en la puerta. Era Elena con una bandeja de almuerzo meticulosamente preparada. Con permiso, señor, dijo entrando con paso decidido. He preparado sopa castellana y pollo asado con hierbas, como le gusta al señor. Mientras colocaba la bandeja sobre la mesita auxiliar, Alejandro notó que sus manos tenían pequeñas quemaduras recientes. ¿Qué te ha pasado en las manos?, preguntó con genuina preocupación. Elena pareció sorprendida con la pregunta y escondió instintivamente las manos. No es nada, señor. Un pequeño accidente en la cocina. Déjame ver, insistió él, olvidando por un momento la supuesta parálisis. Reluctante, ella extendió las manos. Alejandro las tomó con delicadeza, examinando las pequeñas marcas rojizas. Deberías ponerte algo en estas quemaduras, dijo con suavidad. ¿Por qué no usaste guantes? La señorita Carla quería que el almuerzo estuviese listo inmediatamente, explicó Elena, retirando las manos con gentileza. No había tiempo. Algo en la simplicidad de su explicación, en la ausencia total de resentimiento en su voz, conmovió a Alejandro como nada lo había hecho en años. Esta mujer, que él había visto todos los días durante 5 años sin realmente verla, aceptaba las pequeñas injusticias con una dignidad que hacía parecer triviales los problemas del mundo al cual él pertenecía. A partir de ahora, siempre vas a usar guantes en la cocina, dijo con firmeza. Es una orden. Por primera vez, vio a Elena sonreír completamente, sin contenerse. Era una sonrisa que transformaba su rostro, iluminando sus ojos con una calma que ninguna joya de las que Carla atesoraba podría igualar. Como el señor mande, respondió ella, y había un tono diferente en su voz, algo cercano a la complicidad. Mientras Elena se retiraba discretamente, Alejandro contempló su propia vida con una claridad dolorosa. Había pasado 32 años rodeado de lujo y privilegios, y aún
Así nunca había valorado realmente lo que significaba el cuidado genuino, el tipo de atención que no se compraba con todo su dinero. La prueba que había creado para Carla estaba revelando verdades mucho más profundas de lo que había anticipado, y mientras la tarde avanzaba, notó que por primera vez en años no estaba mirando las notificaciones del móvil ni la fluctuación de las acciones en la bolsa. Estaba simplemente esperando el momento en que Elena volvería a entrar por aquella puerta. La mansión Mendoza brillaba bajo la luz del amanecer, sus ventanales reflejando el sol naciente como diamantes gigantes. Eran las 6:10 de la mañana del tercer día de la farsa, y Alejandro contemplaba el techo de la habitación, incapaz de conciliar el sueño. Los acontecimientos de las últimas 48 horas se repetían en su mente como una película en bucle. El sonido de la puerta abriéndose suavemente interrumpió sus pensamientos. Esperaba ver a Elena, pero en su lugar apareció Carla, sorprendentemente temprano y ya perfectamente arreglada, con un vestido de diseño color esmeralda que realzaba su figura escultural. «Buenos días, mi amor», saludó con una sonrisa calculada. «Quise sorprenderte viniendo temprano hoy». Alejandro notó el periódico enrollado bajo su brazo y la taza de café en la mano. Era la primera vez en 3 años que Carla le traía el desayuno. «Buenos días», respondió, observándola con curiosidad renovada. «No te esperaba tan temprano. He estado pensando mucho», dijo ella, sentándose cuidadosamente en el borde de la cama. «No he sido la novia que te mereces en esta situación difícil». Había algo ensayado en su tono, una preocupación que no alcanzaba los ojos. Alejandro aceptó la taza que ella le ofrecía y dio un sorbo tentativo. Estaba extremadamente dulce, prácticamente intragable. Carla jamás había prestado atención a cómo le gustaba el café. «Gracias por haber venido», dijo, dejando la taza discretamente sobre la mesita de noche. «Tu padre me hizo ver que he estado demasiado preocupada por los eventos sociales», continuó ella cruzando elegantemente las piernas. «Por eso, he cancelado algunos compromisos hasta la cena de los García Loyola». Alejandro contuvo la sorpresa. La cena benéfica de los García Loyola era el evento social más importante del año en Madrid, una oportunidad que Carla venía anticipando hacía meses para mezclarse con la élite empresarial y aparecer en las revistas de sociedad. «En serio, no era necesario cancelar todo. Insisto», interrumpió ella, colocando su mano perfectamente manicurada sobre la de él. «Además, he estado investigando sobre las mejores terapias para tu condición. Hay un centro de rehabilitación exclusivo en Marbella que podríamos considerar». Mientras Carla detallaba entusiásticamente los costosos tratamientos y la posibilidad de contratar especialistas internacionales, Alejandro notó un movimiento en la puerta. Elena había aparecido discretamente, pero al ver la escena íntima, retrocedió en silencio. Algo en su expresión, una mezcla de sorpresa y quizás decepción, causó una inexplicable incomodidad a Alejandro. «¿Me estás escuchando, Alejandro?». La voz ligeramente irritada de Carla lo trajo de vuelta. «Estoy diciendo que podríamos ir a Marbella en cuanto los médicos autoricen tu traslado. Tu jet privado puede ser equipado con aparatos médicos. Agradezco tu preocupación, pero prefiero recuperarme aquí en casa», respondió él, pensando en Elena y en los cuidados insustituibles de ella. «Javier dice que estoy progresando bien». El rostro de Carla se tensó imperceptiblemente. «Como quieras, mi amor. Solo estoy intentando ofrecerte lo mejor». La conversación fue interrumpida por la llegada de don Ricardo Mendoza, que entró en la habitación con paso decidido. A pesar de sus 70 años, su presencia continuaba imponente, el traje gris perfectamente cortado realzando su figura aún atlética. «Buenos días», saludó, evaluando la escena con ojos experimentados. «Veo que estás en buenas manos, hijo». Carla se levantó inmediatamente, adoptando una postura diferente. Don Ricardo estaba justamente comentando con Alejandro opciones de tratamiento que he investigado. El anciano asintió distraídamente, su atención fijada en la taza de café intacta.
Como si hubiese sido convocada telepáticamente, Elena apareció en la puerta con una bandeja. Su uniforme gris estaba impecablemente planchado, el pelo recogido en un moño simple. Parecía haber dudado al ver la habitación llena de gente. «Con permiso», murmuró. «He traído el desayuno, pero puedo volver más tarde». «Puede entrar, Elena», intervino don Ricardo con una sonrisa cálida. «Mi hijo necesita alimentarse bien». Carla observó con expresión tensa mientras Elena colocaba la bandeja sobre la mesita auxiliar. El contraste era evidente. Tostadas perfectamente doradas, huevos revueltos en su punto, café negro con una cucharada de azúcar, exactamente como a Alejandro le gustaba. «Gracias, Elena», dijo Alejandro, su voz suavizándose involuntariamente. «De nada, señor», respondió ella, retirando discretamente la taza de café intacta y que Carla había traído. Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Carla lo rompió, consultando ostensiblemente su reloj de diamantes. «Necesito irme. Tengo una reunión con el equipo de protocolo de la fundación», anunció, inclinándose para besar superficialmente la mejilla de Alejandro. «Vuelvo para el almuerzo. He reservado en ese restaurante del chef Jordi Cruz, que tanto te gusta. He pedido que preparen algo especial para traer». Cuando Carla se fue, don Ricardo se sentó en la butaca junto a la ventana, observando a su hijo con expresión pensativa. «Interesante, ¿no crees?», comentó cuando se quedaron solos. «3 años de relación y ella no sabe cómo te gusta el café». Alejandro suspiró profundamente. «Ella lo está intentando, papá». «Claro que lo está», replicó el anciano con ironía mal disimulada, justamente cuando tu parálisis amenaza los planes de la boda millonaria. Elena, que estaba acomodando las almohadas, pareció tensarse al oír la palabra parálisis y el tono con que fue pronunciada. Alejandro lo notó inmediatamente. «Elena, ¿puedes dejarnos a solas un momento?», pidió con amabilidad. Ella asintió y se retiró silenciosamente, pero no antes de que Alejandro notara una sombra de confusión en su mirada. «Necesitas tener más cuidado con lo que dices», papá susurró cuando la puerta se cerró. «Casi nos descubres». Don Ricardo descartó la preocupación con un gesto. «Esa chica tiene demasiada integridad para quedarse escuchando conversaciones ajenas», afirmó con seguridad. «A diferencia de tu prometida, que probablemente tiene micrófonos escondidos en sus gemelos de oro». «Está siendo injusto con Carla», protestó Alejandro, aunque sin mucha convicción. El anciano lo miró con una mezcla de compasión y exasperación. «¿Sabes lo que tu madre me dijo una semana antes de morir?», preguntó, su voz repentinamente suave. «Ricardo, nuestro hijo tiene todo, excepto la única cosa que importa, alguien que lo ame por quien es, no por lo que tiene». Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo físico. «Nunca me contaste eso», murmuró. «Nunca encontré el momento adecuado», respondió don Ricardo, mirando por la ventana hacia los extensos jardines de la mansión. «Ayer, cuando volví a casa, encontré a Elena en la biblioteca». «¿En la biblioteca?», preguntó Alejandro sorprendido. «¿Qué estaba haciendo allí?». «Investigando sobre cuidados para pacientes con lesiones en la columna», explicó el padre con una sonrisa significativa. «Había tomado prestados 3 libros de medicina de tu colección y estaba tomando notas meticulosamente. Cuando le pregunté por qué no simplemente buscaba en Internet, ¿sabes lo que me respondió?». Alejandro negó con la cabeza, genuinamente intrigado. Dijo: «Internet tiene información general, señor. Pero el señor Alejandro no es un caso general. Necesito entender exactamente cómo ayudarlo mejor». Don Ricardo hizo una pausa insignificativa. «Esa chica pasó 4 horas de su tiempo libre estudiando cómo cuidar de ti. Mientras tu prometida investigaba resorts exclusivos en Marbella». Un nudo se formó en la garganta de Alejandro. La imagen de Elena inclinada sobre pesados libros de medicina, tomando notas con sus manos curtidas por el trabajo, contrastaba dolorosamente con la de Carla revisando catálogos de centros de lujo. «No sé qué decir», admitió finalmente. «No digas nada», respondió don Ricardo, levantándose. «Solo observa.
como yo observé a tu madre durante 40 años, maravillándome cada día de mi suerte de tenerla a mi lado. Cuando el padre se fue, Alejandro se quedó sumergido en recuerdos de la infancia. Su madre, Carmen, había sido una mujer extraordinaria, elegante, ostentación, firme pero justa, genuinamente preocupada por el bienestar de quienes la rodeaban. Recordó cómo saludaba por su nombre a cada empleado de la mansión, cómo se interesaba sinceramente por sus familias, cómo nunca, ni una sola vez, había tratado a alguien con desdén por su posición social. ¿En qué momento había olvidado esas lecciones? ¿Cuándo había comenzado a valorar más el brillo superficial que la profundidad de carácter? Sus reflexiones fueron interrumpidas por un toque suave en la puerta. Era Elena, que entró con un pequeño frasco en la mano. «Disculpe la interrupción, señor», dijo con voz suave. «Es la hora de la medicación». Alejandro la observó mientras ella medía cuidadosamente el líquido en una cuchara. Ahora notaba detalles que antes había pasado por alto. La delicadeza de los movimientos, la concentración en los ojos al garantizar la dosis exacta, la gentileza con que sostenía su cabeza para ayudarlo a tragar. Elena dijo, impulsivamente, «¿Puedo preguntarte algo personal?» Ella pareció sorprendida, pero asintió. «Claro, señor. ¿Por qué trabajas aquí?» La pregunta salió más brusca de lo que pretendía. «Quiero decir, eres claramente inteligente y dedicada. Podrías hacer muchas otras cosas». Elena pareció considerar cuidadosamente la pregunta mientras acomodaba la medicación en el armario. «Mi madre enfermó hace 6 años», comenzó, su voz tranquila pero firme. «Necesitábamos dinero para los tratamientos. La recomendación de ella abrió las puertas de esta casa, y el salario que el señor paga ha permitido que ella reciba la atención médica que necesita. Podrías haber buscado otro empleo cuando ella mejoró», insistió Alejandro, genuinamente curioso. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Elena. «Podría», admitió, «pero aquí he aprendido mucho. La señora Carmen tenía una biblioteca impresionante y me permitía tomar libros prestados cuando terminaba mis tareas». La mención a su madre sorprendió a Alejandro. «¿Conociste a mi madre?» Elena asintió, y por primera vez Alejandro vio verdadera emoción en su rostro. «Trabajé aquí durante el último año de vida de ella», explicó con suavidad. «Ella me enseñó todo lo que sé sobre administrar una casa así. Pero más importante, me enseñó sobre dignidad». «¿Dignidad?», repitió Alejandro, sintiendo una conexión inesperada con el pasado. «Sí», confirmó Elena, sus ojos brillando con el recuerdo. «Me dijo una vez, Elena, la verdadera dignidad no está en lo que posees, sino en cómo tratas a los demás y a ti misma. Nunca olvides eso». Las palabras resonaron profundamente en Alejandro. Eran tan características de su madre que casi podía oírla pronunciándolas. «Suena exactamente como algo que ella diría», murmuró, sintiendo una punzada de dolor y nostalgia. Elena pareció dudar antes de continuar. «En la última semana», dijo en voz baja, cuando ella ya estaba muy débil, «me pidió que le prometiera una cosa». «¿Qué te pidió?», preguntó Alejandro conteniendo la respiración. «Me pidió que cuidara del señor», respondió Elena, sus mejillas tiñéndose levemente de rosa. «No de la casa o de las cosas del señor, sino del señor. Dijo que el señor sabía mucho sobre negocios, pero poco sobre lo que realmente importa en la vida». La revelación golpeó a Alejandro como una ola. Su madre, incluso en los últimos días, había estado preocupada por su futuro. No por su éxito financiero, sino por su felicidad genuina. «Nunca me contaste eso», dijo, su voz apenas un susurro. «No me parecía mi lugar hacer eso, señor», respondió ella simplemente. «Además, el señor nunca antes me había preguntado nada personal». La verdad en esas palabras lo avergonzó profundamente. 5 años trabajando en su casa, y él nunca se había interesado realmente por quién era ella, qué soñaba, qué la motivaba. Un silencio cargado de significado llenó la habitación. Alejandro se encontró contemplando a Elena como si la viera por primera vez.
No, como la empleada doméstica de uniforme gris, sino como una mujer de extraordinaria integridad y profundidad. ¿Y has cumplido esa promesa?, preguntó finalmente. La que hiciste a mí, madre. Una sonrisa melancólica apareció en el rostro de Elena. Lo he intentado, señor, respondió con simplicidad. Aunque no siempre ha sido fácil. ¿Por qué? Elena desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz del sol iluminaba los jardines que ella ayudaba a mantener. Porque para cuidar de verdad a alguien, esa persona necesita permitirlo, explicó con sorprendente claridad. Y el Señor ha mantenido al mundo a cierta distancia. La perspicacia de la observación dejó a Alejandro momentáneamente sin palabras. Era verdad. Desde la muerte de su madre, había construido muros invisibles pero impenetrables a su alrededor, permitiendo que las personas se acercaran al dinero, a la posición, pero nunca realmente a él. Repentinamente incómodo con la dirección de los pensamientos, cambió de tema. Mi padre me dijo que te encontró estudiando libros de medicina anoche. Las mejillas de Elena se sonrojaron visiblemente. No quería ser entrometida. Se apresuró a explicar. Solo pensé que podría ser más útil si entendía mejor su condición. Es la cosa más atenta que alguien ha hecho por mí en mucho tiempo, dijo Alejandro con sinceridad absoluta. Sus miradas se encontraron por un instante, que pareció extenderse indefinidamente. Algo indefinible pero poderoso pasó entre ellos. Una corriente de entendimiento que trascendía las palabras. El momento fue interrumpido por el sonido del móvil de Alejandro. Era un mensaje de Carla con un selfie en la boutique más exclusiva del barrio de Salamanca. Eligiendo algo especial para animarte, mi amor. La yuxtaposición no podría ser más clara. Carla gastando fortunas en una tienda de lujo, mientras Elena pasaba horas estudiando cómo cuidarlo mejor. ¿Necesita algo más, señor?, preguntó Elena, retomando el tono profesional. Alejandro quería decir tantas cosas. Quería confesar la farsa, explicar por qué había orquestado aquella elaborada mentira, pedir perdón por no haberla visto realmente durante 5 años, pero las palabras se trabaron en su garganta. No, gracias, Elena. Puedes irte. Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro se encontró envuelto en un torbellino de emociones contradictorias. La culpa por el engaño se mezclaba con la certeza creciente de que aquella farsa estaba revelando verdades que quizás de otro modo él nunca descubriría. Por primera vez desde que comenzó aquel juego, se preguntó quién resultaría más herido cuando la verdad saliera a la luz, y por primera vez temió que pudiera ser exactamente la persona que menos lo merecía. Mientras contemplaba la fotografía de su madre en la mesita de noche, una revelación cristalizó en su mente. Su corazón había comenzado a reconocer lo que su mente aún no se atrevía a admitir, y ese reconocimiento cambiaba absolutamente todo. El reloj antiguo del pasillo marcó las 11 de la mañana con su característico sonido grave. Era el 5.º día de la farsa y la mansión. Mendoza bullía con una actividad inusual. Carla había organizado un almuerzo para animar a Alejandro, invitando a los amigos más cercanos del círculo social. En la cocina, Elena coordinaba eficientemente a los 3 chefs contratados para la ocasión, mientras supervisaba la preparación de los platos favoritos de Alejandro, que ella misma había sugerido. Sus ojeras revelaban noches de desvelo, alternando entre el cuidado al patrón y sus responsabilidades habituales en la mansión. ¿Dónde coloco estas flores, señorita?, preguntó uno de los asistentes, sosteniendo un arreglo floral extravagante que costaba lo que Elena ganaba en un mes. En el vestíbulo principal, por favor, respondió ella con amabilidad, y asegúrese de retirar los lirios. El señor Alejandro es alérgico a ellos. Carla, que supervisaba los últimos detalles, vestida con un traje de 3.000 euros, entrecerró los ojos. Déjalos, ordenó al asistente. Son los más bonitos del arreglo. Elena se mantuvo firme, aunque su voz permaneció respetuosa. Con todo, respeto, señorita. Los lirios provocan estornudos en el señor Alejandro. Puede ser incómodo para él y para los invitados. ¿Desde cuándo una empleada toma decisiones sobre la decoración?, replicó. Carla,
la máscara de amabilidad resbalando momentáneamente. El silencio cayó sobre la cocina. Los chefs intercambiaron miradas incómodas mientras continuaban trabajando, fingiendo no escuchar. Desde que el señor Alejandro me encargó personalmente de su cuidado, respondió Elena con dignidad tranquila. Pero es claro que la señorita tiene la última palabra. Antes de que Carla pudiera replicar, don Ricardo Mendoza entró en la cocina, impecable con su traje azul marino y su presencia imponente. «Buenos días», saludó, evaluando la escena con ojos perspicaces. «¿Algún problema?» Carla cambió instantáneamente de expresión. «De ninguna manera», don Ricardo respondió con una sonrisa radiante, solo ajustando detalles para que todo quede perfecto. El anciano observó el arreglo floral en disputa. «Esos lirios necesitan ser retirados», dijo con naturalidad. «Mi hijo es alérgico desde niño». La victoria silenciosa de Elena no pasó, desapercibida para Carla, cuya sonrisa se tensó visiblemente. «Claro, descuido mío», concedió haciendo un gesto al asistente para retirar las flores. Don Ricardo se acercó a los fogones, donde Elena supervisaba un caldo con aroma delicioso. «¿Caldo gallego con verduras frescas?», preguntó, inhalando, con apreciación. «Era la especialidad de mi esposa en los días difíciles. La señora Carmen me enseñó la receta, señor», confirmó Elena con una pequeña sonrisa. Decía que era infalible para levantar el ánimo. Carla observaba el intercambio con creciente irritación. La familiaridad entre el patriarca Mendoza y la empleada doméstica era algo que no había anticipado. «Don Ricardo, los primeros invitados van a llegar», intervino, tomando su brazo con delicadeza. «Me acompaña al vestíbulo». Mientras ellos se alejaban, Elena terminó de preparar la bandeja para Alejandro. A diferencia del servicio ostentoso que sería usado para los invitados, eligió la vajilla simple que él prefería para las comidas privadas. Colocó una pequeña flor silvestre en un vaso, un toque personal que sabía que él apreciaría más que las caras orquídeas del centro de mesa principal. Al entrar en la habitación de Alejandro, lo encontró contemplando por la ventana el movimiento de vehículos de lujo que comenzaban a llegar. Estaba formalmente vestido con una camisa azul claro que ella había planchado personalmente, sentado en la silla de ruedas que formaba parte de su elaborada mentira. «Su almuerzo, señor», anunció suavemente. Alejandro se giró y su rostro se iluminó al verla. Era una reacción sutil pero innegable, que Elena había comenzado a notar en los últimos días. «Justo a tiempo para salvarme», dijo con una sonrisa cómplice. «No tengo la menor idea de cómo voy a sobrevivir a 3 horas de conversaciones superficiales sobre yates y acciones en la bolsa». Elena colocó la bandeja sobre la mesita auxiliar y se dispuso a ayudarlo, pero él la detuvo gentilmente. «Espera, cierra la puerta un momento», pidió en voz baja. «Necesito conversar contigo». Intrigada, Elena obedeció y volvió a su lado. Alejandro parecía inusualmente nervioso. «He estado pensando mucho en estos días», comenzó eligiendo cuidadosamente las palabras, «sobre mi vida, mis decisiones, las personas que me rodean». Elena esperó pacientemente, las manos cruzadas delante del uniforme impecable. «Me estaba preguntando», continuó el dubitativo, «¿qué pensarías de alguien que miente para descubrir la verdad?» La pregunta flotó en el aire como una burbuja delicada. Elena consideró la respuesta por varios segundos. «Pienso que a veces buscamos respuestas complicadas para preguntas simples», respondió finalmente. «La verdad tiene una manera de revelarse sin necesidad de estratagemas». Algo en su respuesta pareció afectar profundamente a Alejandro. Su expresión se volvió pensativa, casi vulnerable. ¿Y si esa persona está tan acostumbrada a que la gente mienta por interés que ya no sabe reconocer la sinceridad? Elena lo miró directamente a los ojos con una intensidad inusual en ella. Entonces, esa persona necesita aprender a confiar en lo que ve día tras día, no en palabras o gestos extraordinarios. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Por un momento,
Pareció que Alejandro estaba a punto de confesar algo importante, pero fueron interrumpidos por el sonido de la puerta abriéndose. Carla entró con un grupo de 4 personas elegantemente vestidas: Felipe y Renata García Loyola, herederos de una cadena hotelera, y los hermanos Lacerda, conocidos inversores en el mercado inmobiliario. «Aquí está nuestro valiente paciente», exclamó Carla teatralmente. «No es admirable cómo enfrenta esta prueba». Los invitados se acercaron con expresiones de falsa preocupación. Elena se alejó discretamente hacia un rincón, volviéndose invisible para todos, excepto para Alejandro, cuya mirada continuaba, buscándola mientras saludaba mecánicamente a los visitantes. «¡Qué accidente desafortunado, amigo!», comentó Felipe, golpeando el hombro de Alejandro con fuerza innecesaria. «Pero con tu dinero vas a tener los mejores especialistas del mundo». «La rehabilitación es fundamental», añadió Renata, inclinándose más de lo necesario. «Mi primo se quedó así después de un accidente de esquí, pero en 6 meses ya estaba en las pistas de nuevo. Claro, gastó una fortuna en un centro exclusivo en Baqueira Beret». Alejandro asintió cortésmente, pero sus ojos revelaban un tedio profundo. Carla, percibiendo su falta de entusiasmo, intentó animar la conversación. «Hemos considerado opciones en Marbella», comentó, acariciando el brazo de Alejandro, posesivamente. «Aunque mi pobre prometido prefiere recuperarse en casa, ¿no es así, mi bien?». El término prometido hizo que Elena levantara involuntariamente la mirada. No había alianza en el dedo de Carla, pero el mensaje territorial era claro. «Aún no hemos fijado fecha para la boda», aclaró Alejandro, su voz repentinamente firme. «De hecho, creo que esta situación nos ha mostrado que tenemos prioridades diferentes». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Carla rió nerviosamente. «Mi amor, el accidente ha afectado tu humor», dijo, intentando controlar la situación. «Deberíamos pasar al comedor. La comida está lista». «Prefiero comer aquí», respondió Alejandro. «Elena ya ha traído mi almuerzo». Todos los ojos se dirigieron a la bandeja sobre la mesita. Un caldo, humente, pan recién horneado, una ensalada fresca y una simple flor silvestre. En un vaso de agua, la simplicidad del arreglo contrastaba dramáticamente con la ostentación que esperaba en el comedor principal. «Como prefieras, mi bien», concedió Carla con una sonrisa tensa. «¿Estás seguro de que no quieres que me quede contigo?». «Estoy seguro», respondió él con calma. «Elena me ayuda si necesito algo». Los invitados intercambiaron miradas confusas, mientras Carla los conducía hacia la puerta, lanzando una última mirada gélida en dirección a Elena. Cuando se quedaron solos, Alejandro suspiró profundamente. «Gracias por salvarme», dijo, probando la sopa con genuina apreciación. «Está deliciosa. Es la receta de su madre», explicó Elena, acercándose para ajustar la servilleta en su regazo. «Ella siempre decía que era mejor que cualquier medicina. La echo de menos todos los días», confesó Alejandro con repentina vulnerabilidad. Ella habría visto a través de Carla en 5 minutos. Elena se quedó en silencio, consciente de que no era su lugar opinar sobre la prometida del patrón. «¿Qué piensas de ella, Elena?», preguntó Alejandro directamente. «Y por favor, sé honesta». Atrapada en una pregunta imposible, Elena eligió las palabras con extremo cuidado. «Pienso que la señorita Carla es exactamente quien siempre ha demostrado ser», respondió diplomáticamente. «Y que el señor siempre ha visto la verdad, aunque quizás haya elegido no reconocerla». La respuesta, tan honesta como prudente, provocó una sonrisa apreciativa en Alejandro. «Eres mucho más sabia de lo que la gente imagina, ¿verdad?». «Solo observo, señor», respondió ella con simplicidad. «Cuando se está tanto tiempo en las sombras, se aprende a ver lo que sucede en la luz». El almuerzo en el comedor principal se extendió por 3 horas. Desde la habitación, Alejandro oía las risas exageradas, de 150 euros la botella, los comentarios superficiales sobre propiedades en Ibiza y acciones en alza. Era su mundo, el círculo al que pertenecía por nacimiento y fortuna,
pero por primera vez se sentía completamente desconectado de él. A las 4:30 de la tarde, cuando los últimos invitados se fueron, Carla volvió a la habitación. Su rostro mostraba el efecto de varias copas de champán y la irritación mal contenida. «Tus amigos se han ido», anunció secamente. «Podrías haberte esforzado un poco más, Alejandro. Felipe está considerando invertir en nuestro proyecto del centro comercial». «No recuerdo haber aprobado ningún proyecto centro comercial», respondió él, observándola con interés renovado. Carla agitó la mano con impaciencia. «Detalles. El punto es que, mientras tú estás aquí fingiendo ser un inválido, hay oportunidades de negocio que están perdiendo». La palabra fingiendo quedó flotando en el aire como una amenaza. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con fingiendo?», preguntó con cautela. Los ojos de Carla brillaron peligrosamente. «Vamos, Alejandro, no soy estúpida». Se acercó, inclinándose hasta que su rostro quedó a centímetros del de él. «Vi cómo moviste el pie ayer cuando pensabas que nadie estaba mirando. No sé qué juego estás jugando, pero está empezando a irritarme». El corazón de Alejandro se aceleró. Su farsa había sido descubierta, pero de alguna manera no sintió el pánico que esperaba, sino una extraña liberación. «¿Y qué pretendes hacer al respecto?», preguntó sorprendentemente tranquilo. Carla sonrió, recuperando su compostura calculadora. «Nada por ahora», respondió, acariciando su mejilla con fingida ternura. «Supongo que tienes tus razones para esta payasada. Quizás hasta me beneficie. Al fin y al cabo, un hombre vulnerable necesita aún más de una esposa devota, ¿no crees?». Su tono dejaba claro que había decidido usar el engaño a su favor en lugar de exponerlo. Era exactamente el tipo de manipulación que confirmaba todo lo que Alejandro había comenzado a sospechar. «Carla», dijo con voz firme, «creo que necesitamos hablar sobre nuestro futuro». «Claro, mi amor», respondió ella con dulzura venenosa. «Pero ahora necesito irme. Tengo un compromiso en el spa que simplemente no puedo cancelar. El estrés de cuidar de ti está afectando mi piel». Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro permaneció inmóvil por varios minutos. La revelación de que Carla sabía la verdad, pero había elegido continuar el juego por conveniencia, cambiaba completamente la dinámica del plan. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la entrada de Elena, que traía una bandeja con té. «Pensé que podría gustarle algo caliente después de una tarde tan intensa», dijo colocando la taza sobre la mesita. Alejandro la observó con una nueva claridad. Mientras Carla jugaba al ajedrez con sus sentimientos, calculando cada movimiento por beneficio propio, Elena simplemente estaba allí, día tras día, ofreciendo confort sin esperar nada a cambio. «Elena», dijo repentinamente, «si pudieras hacer cualquier cosa con tu vida, si el dinero y las circunstancias no fueran un problema, ¿qué harías?». La pregunta pareció sorprenderla. Por un momento, la máscara profesional resbaló, revelando a la mujer detrás del uniforme. «Estudiaría medicina», respondió con inesperada pasión. «Siempre quise ser médica, ayudar a quien sufre, pero cuando mi madre enfermó, tuve que abandonar los estudios». La respuesta conmovió a Alejandro profundamente. Allí estaba una mujer con un propósito noble, obligada por las circunstancias a servir a personas que apenas la veían como ser humano. «¿Cuántos años tienes, Elena?». «27, señor». «No es tarde para estudiar», observó él. «¿Podrías retomar donde lo dejaste?». Una sonrisa triste apareció en los labios de Elena. «Quizás un día», respondió con resignación. «Pero por ahora mi madre todavía necesita tratamientos caros, y este empleo paga mejor que cualquier otro al que yo podría aspirar sin título universitario». La simplicidad de su dilema, la dignidad con que aceptaba las limitaciones impuestas por la situación, despertaron en Alejandro una admiración que él nunca había sentido por nadie. «¿Sabes lo que mi padre me dijo ayer?», comentó, aparentemente cambiando de tema, «que nunca había visto a nadie trabajar tan duro por tan poco reconocimiento». Las mejillas de Elena se tiñeron de rosa. «Solo hago mi trabajo, señor».
No, replicó Alejandro con firmeza. Tú haces mucho más que eso. Cuidas de esta casa como si fuera tuya. Te preocupas por personas que apenas te agradecen. Estudias libros de medicina en tu tiempo libre para cuidar mejor de un hombre que ni siquiera se tomó la molestia de conocerte realmente durante 5 años. Elena bajó la mirada, visiblemente incómoda con el reconocimiento. La señora, Carmen, siempre decía que la excelencia no es un acto, sino un hábito, murmuró. No sé hacer las cosas de otra manera. Algo dentro de Alejandro se rompió en aquel momento. La comparación entre esta mujer de principios inquebrantables y la manipuladora que pretendía convertirse en su esposa era tan absoluta, tan definitiva, que él se preguntó cómo había podido ser tan ciego. Elena, hay algo que necesito decirte, comenzó, decidido a confesar el engaño. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió bruscamente. Don Ricardo entró con una expresión de alarma en su rostro habitualmente impasible. Alejandro, es tu tía Isabel, anunció con voz grave. Ha sufrido un infarto. Necesitamos ir a la clínica inmediatamente. El mundo pareció detenerse. La tía Isabel, hermana de su madre, y la única familiar que realmente le quedaba además del padre, estaba en peligro. Prepara el coche, respondió Alejandro, olvidando por un momento la farsa. Estaré listo en 5 minutos. Cuando el padre salió para dar instrucciones al chofer, Alejandro se encontró ante una encrucijada. Miró a Elena, cuyos ojos reflejaban preocupación genuina, y tomó una decisión. Lentamente, ante la mirada atónita de ella, se puso de pie. «Señor, ¿qué está haciendo?», susurró ella con los ojos abiertos de sorpresa. «Su lesión». «No hay lesión», Elena confesó, sintiendo un peso enorme abandonar sus hombros. «Nunca la hubo. Todo fue una mentira para probar si Carla me amaba de verdad». El shock en el rostro de Elena dio paso gradualmente a la comprensión y después a algo más complejo. Decepción. ¿Todo fue una farsa?, preguntó ella, la voz apenas audible. Las noches en vela, la preocupación, los cuidados. «Lo siento mucho», murmuró Alejandro, comprendiendo demasiado tarde el daño que había causado. «Nunca pensé en cómo esto afectaría a otras personas». Elena retrocedió un paso. Su rostro, recuperando la máscara profesional que había comenzado a abandonar en los últimos días. «Avisaré a la cocina que el señor no cenará en casa esta noche», dijo con voz neutra, como si no acabase de descubrir que había sido involuntariamente parte de un engaño cruel. «Elena, espera». Alejandro intentó detenerla. «Por favor, déjame explicarte». Pero ella ya se dirigía hacia la puerta, su postura erguida, su dignidad intacta a pesar del golpe recibido. «Su tía necesita al señor», respondió sin girarse. No debería hacerla esperar. Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro comprendió que en su elaborado juego para descubrir la verdad sobre Carla, había herido profundamente a la única persona que le había mostrado cuidado genuino. Y mientras se preparaba para ir a la clínica, una certeza cristalizó en su mente. Había ganado claridad sobre su relación con Carla. Pero el precio había sido perder la confianza de alguien infinitamente más valioso. La clínica Ruber Internacional resplandecía bajo las luces de la noche, su fachada de cristal reflejando las estrellas como un espejo monumental. Eran las 11:15 cuando Alejandro salió por las puertas automáticas, exhausto pero aliviado. Su tía Isabel estaba estable tras 6 horas de tensión y procedimientos médicos. «El coche está listo, hijo», anunció don Ricardo, que lo esperaba en el vestíbulo. «¿Seguro que no quieres quedarte? Los médicos dicen que dormirá. Hasta mañana», respondió Alejandro, pasándose la mano por el pelo despeinado. «Además, tengo asuntos urgentes que resolver en casa». Durante el trayecto en la limusina, Alejandro permaneció en silencio, contemplando las luces de Madrid a través del cristal tintado. La expresión de decepción en el rostro de Elena lo perseguía como un fantasma. «¿Vas a contarme lo que pasó de verdad?», preguntó finalmente don Ricardo. «Te conozco lo suficiente para saber que algo ha cambiado». Alejandro suspiró profundamente. «Elena descubrió la verdad», confesó. «O mejor dicho,
Yo mismo la revelé cuando surgió la emergencia con la tía Isabel. Don Ricardo asintió lentamente. ¿Y cómo reaccionó? Con dignidad, respondió Alejandro, sintiendo el peso de la palabra. Como hacen todo. Una sonrisa enigmática apareció en el rostro del anciano. Cuando la limusina atravesó los imponentes portones de la mansión Mendoza, era casi medianoche. Pero para sorpresa de Alejandro, las luces de la cocina continuaban encendidas. Al entrar por la puerta lateral, encontró a Elena preparando meticulosamente una bandeja con sándwiches, fruta y té caliente. Vestía aún el uniforme, aunque su jornada había terminado oficialmente 6 horas antes. «Elena», murmuró él, sorprendido con su presencia. «¿Qué haces aquí tan tarde?» Ella se sobresaltó levemente, pero recuperó rápidamente la compostura profesional. «Imaginé que ustedes volverían con hambre de la clínica». «Señor», respondió con voz neutra, evitando su mirada. «¿Cómo está su tía?» «Estable», respondió Alejandro, conmovido con el gesto. «Los médicos dicen que se recuperará completamente». Elena asintió, visiblemente aliviada. «Me alegro mucho. La señora Isabel siempre ha sido muy gentil conmigo». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Alejandro observó cómo sus manos, levemente enrojecidas por el trabajo constante, organizaban meticulosamente la bandeja. «Deberías haberte ido a casa hace horas», dijo finalmente. «Estaba preocupada», respondió ella simplemente, como si fuera la explicación más natural del mundo. La simplicidad de su respuesta, la ausencia de reproche o amargura, golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier acusación. «Elena, sobre lo que pasó antes. No es necesario que el señor explique nada», interrumpió ella con firmeza respetuosa. «Te debo una explicación», insistió él, «y una disculpa». Elena finalmente levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de dolor, contenido y resignación. «Que el señor me debe», respondió con una dignidad que lo dejó sin palabras. «Es respeto. El mismo que yo le mostré todos estos años». Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió bruscamente. Era Carla, vestida con un conjunto de seda negra que claramente no era ropa de dormir. «Alejandro», exclamó con falsa preocupación. «No sabía que habías vuelto. ¿Cómo está Isabel?» Su aliento olía levemente a alcohol y perfume caro. Alejandro notó un detalle revelador. Usaba un pintalabios diferente del que había usado por la mañana. «¿Dónde estabas, Carla?», preguntó con calma, estudiada. «Te llamé 3 veces desde la clínica al spa, como me dijiste». «Respondí rápido, mi amor», improvisó ella, recuperando rápidamente la compostura. «Después fui a casa a cambiarme. Mi móvil debe haberse quedado sin batería». Elena bajó discretamente la mirada, continuando con su tarea mientras la mentira flotaba en el aire como un perfume barato. «Interesante», comentó Alejandro. «¿Por qué llamé también a tu apartamento? Tu asistente dijo que habías salido con Marcos Vargas para una cena de negocios». El rostro perfectamente maquillado de Carla se tensó visiblemente. «Marcos quería discutir los planes del centro comercial», improvisó ella. «Fue estrictamente profesional». «Claro», respondió Alejandro, su voz cargada de ironía. «Tan profesional que olvidaste mencionar que cenarías con el hombre que intentó comprar mi empresa el año pasado». Carla entrecerró los ojos, percibiendo el cambio en la actitud de Alejandro. «No, sabía que necesitaba informarte de cada paso que doy», replicó, abandonando gradualmente la fachada dulce, especialmente considerando su condición actual. La tensión en la cocina era palpable. Elena terminó silenciosamente de preparar la bandeja e hizo ademán de retirarse. «Quédate, Elena», ordenó Alejandro con firmeza sorprendente. «Esta conversación también te concierne a ti». Carla miró a la empleada doméstica con desdén disimulado. ¿Qué podría tener que ver esta empleada con asuntos entre nosotros? Alejandro respiró hondo, tomando la decisión que había estado formándose en su interior durante días. Elena fue testigo de algo importante. «Carla», comenzó, su voz adquiriendo una seguridad renovada.
Fue testigo de cómo tratas a las personas cuando crees que no pueden beneficiarte, de cómo abandonas a alguien que supuestamente amas cuando se vuelve inconveniente, de cómo el dinero y el estatus son las únicas cosas que realmente importan para ti. El rostro de Carla se transformó, la máscara de amabilidad cayendo completamente para revelar la furia debajo. ¿Te atreves a juzgarme, Siseo? Tú, que te quedaste fingiendo una parálisis para manipular a todos a tu alrededor. Elena no consiguió contener un pequeño sobresalto de sorpresa. Carla sonrió con malicia. Ah, ella no te lo había contado, querida, dijo con dulzura venenosa. Tu adorado patrón estaba perfectamente sano todo el tiempo. Todos tus sacrificios, las noches sin dormir, tu conmovedora dedicación, todo fue parte del experimento de él. Alejandro dio un paso al frente, colocándose instintivamente entre las dos mujeres. Basta, Carla, dijo con una autoridad que sorprendió hasta a sí mismo. Elena ya sabe la verdad. Fui yo mismo quien revelé esta tarde. La sorpresa en el rostro de Carla fue momentánea, rápidamente sustituida por una sonrisa calculadora. «¿Entiendo lo que está pasando aquí?», dijo evaluando la situación con nuevos ojos. «Te has encaprichado con la empleada. ¡Qué conmovedor!». Se acercó a Alejandro, su voz bajando a un susurro confidencial. «Pero seamos realistas, mi bien. Puedes divertirte con ella si quieres. No, serías el primer millonario en hacer eso, pero ambos sabemos que necesitas alguien de tu nivel para el papel de esposa». La crueldad calculada de sus palabras, pronunciadas como si Elena no estuviese presente o no importara, cristalizó todo lo que Alejandro había estado sintiendo. «Tienes razón en una cosa, Carla», respondió, con voz clara. «Necesito a alguien de mi nivel, alguien con integridad, compasión y dignidad genuina». Hizo una pausa significativa. Cualidades que Elena posee en abundancia y que tú, todo tu dinero y conexiones, jamás has demostrado. Los ojos de Carla se abrieron con indignación. «¿Estás rompiendo conmigo?», preguntó incrédula. «Por una empleada. Estoy rompiendo contigo porque finalmente veo quién eres de verdad», corrigió Alejandro. «Mi accidente no creó tu indiferencia y superficialidad, solo las reveló». Carla rió amargamente, recuperando la compostura con la rapidez de una depredadora. «Te arrepentirás de esto», advirtió, ajustándose la chaqueta con elegancia estudiada. «Cuando la novedad de jugar al Salvador con tu Cenicienta pase, recordarás que tú perteneces a nuestro mundo, no al de ella». Con esas palabras se dirigió hacia la puerta, deteniéndose brevemente para lanzar una última mirada venenosa en dirección a Elena. «Aprovecha tus 5 minutos de atención, querida. Los hombres, como él, siempre vuelven con mujeres como yo». Cuando la puerta se cerró tras ella, un silencio pesado invadió la cocina. Elena permaneció inmóvil, su rostro una máscara indescifrable de emociones contenidas. «Debería irme», murmuró finalmente, haciendo ademán de coger su bolso. «Por favor, no te vayas», pidió Alejandro, su voz despojada de toda pretensión. «No, así». «Ha sido un día muy largo, señor», respondió ella, evitando su mirada. «Y mañana necesito estar aquí temprano». «No habrá un mañana así», declaró Alejandro con firmeza. «Tú no vas a volver a esta casa como empleada, Elena». Ella palideció visiblemente, interpretando sus palabras como un despido. «Entiendo», dijo con dignidad, aunque su voz temblase levemente. «Cogeré mis cosas por la mañana». «¿No me has entendido?», corrigió Alejandro rápidamente, acercándose hasta quedar frente a ella. «No quiero que vuelvas como empleada, porque quiero que vuelvas como algo completamente diferente». Confusión y cautela se mezclaron en los ojos de Elena. «No entiendo, señor». Alejandro respiró hondo, buscando las palabras adecuadas para expresar la transformación que había experimentado. «Durante 5 años, tú has estado a mi lado todos los días. Has cuidado de mi casa, has recordado mis preferencias. Has honrado la memoria de mi madre, y en los últimos días me has mostrado más lealtad, compasión y respeto genuino que cualquier persona de mi círculo social». Hizo una pausa reuniendo coraje. «Me avergüenza admitir
que necesité de una farsa para ver lo que siempre estuvo delante de mí. Los ojos de Elena se humedecieron, pero ella mantuvo la compostura. ¿Qué está diciendo exactamente el señor? Estoy diciendo que he estado rodeado de personas falsas toda la vida, personas que solo ven mi cuenta bancaria y mi apellido, respondió, su voz ganando intensidad. Y que tú eres la única persona que realmente me ha visto a mí, Alejandro, no al heredero Mendoza. Dio un paso más, reduciendo la distancia entre ellos. Estoy diciendo que quiero conocerte, Elena, no como mi empleada, sino como la mujer extraordinaria que eres. Quiero saber tus sueños, tus miedos, tus esperanzas. Quiero la oportunidad de conquistar tu confianza, de probar que puedo ser digno de alguien como tú. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Elena, rompiendo finalmente su cuidadosa compostura. ¿Por qué debería confiar en el Señor?, preguntó con honestidad dolorosa. ¿Cómo sé que esto no es otra prueba o experimento? La pregunta lo golpeó con fuerza, pero Alejandro reconoció su legitimidad. No puedes saberlo, admitió con humildad. Solo puedo pedirte que me des la oportunidad de probarlo con acciones, no con palabras. Sacó un sobre de la chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Esta es mi primera tentativa, explicó. Es una beca completa para la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Cubre matrícula, libros y una asignación mensual para que puedas dedicarte exclusivamente a estudiar, sin condiciones, sin expectativas. Es tuya, independientemente de lo que decidas sobre nosotros. Los ojos de Elena se abrieron con espanto. «¿No puedo aceptar algo así?», murmuró, aunque su voz traicionase el anhelo profundo en su corazón. «No es un regalo», corrigió Alejandro. «Es una inversión en alguien que merece la oportunidad de alcanzar su potencial. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «incluye cobertura médica completa para tu madre con los mejores especialistas de la Ruber Internacional, los tratamientos más avanzados». La mención a su madre rompió las últimas defensas de Elena. Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué haría esto por mí?». Alejandro la miró con una intensidad que comunicaba más que cualquier palabra. «Porque durante mi supuesta parálisis fui más feliz con tu simple presencia que en 3 años al lado de Carla y todo su mundo de lujos vacíos», confesó. «Porque cuando pensé que mi tía estaba en peligro, tú fuiste la persona en quien pensé. Y porque cuando finalmente pude levantarme de aquella silla de ruedas, la única cosa que quería era estar a tu altura». Un silencio cargado de posibilidades llenó el espacio entre ellos. Finalmente, Elena habló, su voz apenas un susurro. «Mi turno termina a las 7 de la mañana», dijo, rozando tímidamente el sobre con los dedos. «Si el señor realmente quiere conocerme, podríamos tomar un café como iguales». La simplicidad de su propuesta, la dignidad con que establecía sus propios términos, conmovió a Alejandro profundamente. «Será un honor», respondió con sinceridad absoluta. En aquel momento, la puerta de la cocina se abrió nuevamente. Era don Ricardo, que evaluó la escena con ojos perspicaces. «Disculpen la interrupción», dijo, aunque su sonrisa sugería que no lamentaba en absoluto haber entrado. «Solo quería asegurarme de que todo estaba bien». «Todo está perfecto, papá», respondió Alejandro, sin quitar los ojos de Elena. Por primera vez en mucho tiempo, el anciano asintió con aprobación mal disimulada. «Elena, es muy tarde para que vuelvas sola a casa», comentó con tono casual. «Voy a mandar al chofer que te lleve». «Gracias, don Ricardo», respondió ella, recuperando gradualmente la compostura. «Es muy amable». «No es amabilidad, es lo correcto», corrigió el anciano. «Algo que mi difunta esposa siempre valoró por encima de todo». Mientras Elena recogía sus impertenencias, don Ricardo se acercó a su hijo. «Tu madre estaría orgullosa», murmuró, apretando brevemente su hombro. «Finalmente estás viendo con el corazón, no solo con los ojos». Cuando Elena se dirigió hacia la puerta, Alejandro la acompañó hasta el vestíbulo. Bajo la luz tenue del recibidor, ella parecía diferente. Más joven, más vulnerable, pero también más fuerte.
como si un peso invisible hubiese sido levantado de sus hombros. Hasta mañana, señor Alejandro. Se despidió formalmente, aunque hubiese un nuevo calor en su voz. Hasta mañana, Elena, respondió él. Y por favor, solo Alejandro. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de ella. Eso va a necesitar práctica, Alejandro. La forma como pronunció su nombre, despojado de formalidades y jerarquías, sonó más íntima que cualquier caricia. Mientras observaba el coche alejarse por el camino de entrada, Alejandro comprendió con claridad cristalina la lección más valiosa que su farsa le había enseñado. A veces necesitamos perder todo lo que creemos importante para descubrir lo que realmente importa. Y en el caso de él, lo que realmente importaba tenía nombre, rostro y una dignidad que ninguna fortuna podría comprar. Fin. Si esta historia ha tocado tu corazón, deja tu me gusta y comparte con quien amas. Cada me gusta nos ayuda a continuar trayendo historias que inspiran y emocionan. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿ya has encontrado a alguien que te amó de verdad, sin interés? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber que tenemos amigos por toda España. Hasta la próxima historia.